El árbol de las brujas. Cuentan que por el Cerro del Judío en la Ciudad de México en años de la colonia, circulaba una leyenda sobre una señora que decía ser bruja. Ella no tenía ningún reparo en contarle a sus vecinas, sobre todo a las que más odiaba, las curiosas circunstancias que su suerte le permitía experimentar. Contaba con lujo de detalles que cada sábado por la noche estaba señalado como el día en el que hacían sus reuniones. Además de los sábados, los brujos incluían las fechas asociadas con festividades de la iglesia. El diablo, en una sarcástica imitación, gozaba de celebrar las mismas fiestas adaptadas a su obscena observación. El diablo, en una sarcástica imitación, gozaba de celebrar las mismas fiestas adaptadas a su obscena versión. Cuaresma, Domingo de Ramos. Todo era satanizado y ridiculizado por la maldad infinita del enemigo de Dios. Decía la bruja que para poder reunirse con sus hermanas y hermanos, se untaban el cuerpo desnudo unos ungüentos hechos con grasa de difunto, entre otras horribles cosas que el mismo diablo le había enseñado a fabricar, que luego trepaba a un árbol ubicado en el jardín de su propiedad y que desde ahí rezaba extraños cantos de invocación a los demonios. Entonces su cuerpo se alzaba como si tuviera alas o lo llevaran volando unos murciélagos gigantes. Flotaba por los cielos bajo el aspecto de una sombra que nadie podía percibir, volando con una velocidad impresionante, para después aterrizar en una colina apartada de las casas. En dicho lugar comenzaba una ceremonia, donde a manera de la Santa Misa, el demonio se situaba frente a sus feligreses, y con la ayuda de algunos diablos, vestidos a manera de monaguillos, oficiaba una misa negra, donde exhortaba a todos los presentes a pecar con tanta frecuencia como les fuera posible, hacer el mal cada vez que tuvieran la oportunidad de hacerlo, pecar, odiar, lastimar, acusar, atacar, envidiar, embrujar, enemistar, y hasta quitarle la vida a todos aquellos que pudieran ofender y maldecir a la menor provocación. Bajo juramento de un paraíso mejor que el de Dios, el diablo prometía a sus adeptos riquezas y poder en esta vida. Interrumpía la misa para que cada uno de los asistentes pasara y besaran sus mejillas, así como el pie, la mano y el costado izquierdo, repitiendo todo el tiempo las oraciones de su fe, que eran todas obscenidades y maldiciones. Dicha ceremonia comenzaba a las 10 de la noche y terminaba antes del primer canto del gallo. Justamente cuando la neblina comenzaba a desaparecer y la mañana ya se empezaba a asomar en el horizonte, los brujos y brujas regresaban a sus hogares a dormir, para después preparar sus malignos planes de noche. Contaba la bruja que cuando alguien era iniciado en la fe satánica, era el mismo demonio el que se acercaba al novato, y en una especie de credo lo hacía jurar y prometer obediencia y sumisión a su nuevo señor. Después Satanás marcaba el cuerpo del novato con alguna seña, que cuidaba de esconder cuidadosamente entre los pliegues de su carne, como signo único de su obediencia hacia el mal. Podía ser un lunar o bien una mancha de pelo muy negro como de animal. Tanto repetía la anciana las historias de los aquelarres, que un día una de sus vecinas dejó de pensar que eran inventos y se decidió a espiarla, en compañía de su esposo, una noche de sábado. ¿Cuál sería su sorpresa al encontrar en aquella noche de luna llena a la anciana trepada en la rama más alta del árbol de su jardín? Estaba despegando sus pies y desapareció repentinamente enfrente de sus narices y con toda la claridad que les daba para ver la luz de la luna. Enseguida avisaron a las autoridades alarmados y a la mañana siguiente la mujer ya estaba siendo procesada. Una vez que se dictaminó que la bruja tendría que ser ahorcada y quemada, dicen los que presenciaron aquello, que antes de fallecer, lanzó una carcajada al aire creyendo que sería rescatada por su amo. Cuentan también que después de su fallecimiento, los vecinos intentaron quemar ese árbol en su jardín para impedir que otra bruja lo utilizara, pero en vez de ser consumido por las llamas, aparecieron las huellas descalzas de aquella mujer como iluminadas por las llamas del infierno, evidenciando el pacto que la hiciera perder su alma inmortal
entre las garras de Satanás. El camino real. En provincia suele oscurecer más temprano, debido a que casi no hay postes de luz. Los habitantes de los pequeños pueblos deben aprovechar mientras el sol los ilumine para hacer sus quehaceres e incluso regresar a sus casas. Después todo se vuelve oscuridad y penumbra entre los viejos caminos que comunican un pueblo con otro. Cuentan por aquí que Columba, una muchacha joven e incrédula de un pueblo escondido en las faldas de los cerros del Estado de México, decidió ignorar las advertencias de su madre. Muy temprano salió de su casa con su pequeña hermana en brazos. Se dirigía a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras cosas. Ahí estuvo todo el día. La jornada fue larga y poco productiva, pues no había vendido casi nada. Sus hermanitos tenían que comer y no podía regresar sin nada entre las manos. Se quedó un poco más después de que el resto de los vendedores alzaran sus mercancías, así que mientras unos ya estaban casi de regreso en sus casas, ella apenas recogía su puestecito para ir encaminándose a la salida del centro. Ya estaba atardeciendo y dentro de poco oscurecería. La costumbre entre los habitantes del pueblo obligaba a la muchacha a caminar de regreso a casa antes de que el anochecer la sorprendiera. Pero Columba prefería ignorar las historias de brujas y aparecidos que contaban las ancianas con el fin de atemorizar a los jóvenes, ya que para ella no eran más que chismes y habladurías. Ya de regreso, para cortar camino, debía atravesar el camino real entre magueyes y árboles, un sendero bastante solitario. Estaba junto a un terreno pedregoso y húmedo, el único de la zona. Por lo mismo, los árboles eran grandes e imponentes, y la sombra, incluso a plena luz del día, obstaculizaba la visión de la mirada más aguda. Decían las ancianas que ahí se reunían las brujas para realizar sus aquelarres, y que a diferencia de otros lugares, no aparecían como bolas de fuego volando por los cielos. Sencillamente aparecían entre risas estruendosas y alaridos horribles. Se contaba que estas brujas eran mujeres maliciosas y amargadas, que jamás habían podido concebir ni formar una familia, y por lo mismo habían enloquecido y cometido horribles crímenes contra todo el pueblo. Muchos inocentes fallecieron por este motivo en ese lugar, y la desgracia cayó sobre todos los habitantes, pues contaban que las brujas no solo deseaban arrebatar a los niños de sus padres, sino que también odiaban a las mujeres que daban a luz. Aprovechaban cuando las madres se quedaban dormidas, amamantando a sus pequeños para quitarles la vida. Aparecían en forma de serpientes, bajaban por el techo, retiraban al pequeño del pecho de su madre, y entonces bebían su leche y después le quitaban la existencia. Iba Columba recordando todas estas historias cuando llegaron a la entrada de su pueblo, y notó que el sol ya había desaparecido en el horizonte. El camino oscurecía más a cada paso. De pronto, sintió como la pequeña se le resbalaba de entre los brazos. La envolvió con el rebozo y la amarró a su cuerpo. Sin embargo, la niña se volvía a resbalar. Columba insistía en sujetarla fuertemente contra su cuerpo, pero parecía como si alguien estuviera jalándola. La pequeña comenzó a llorar muy fuerte y se puso a patalear sobre su espalda. Su hermana mayor volteó la mirada y notó que andaban por el lugar donde se hacían los aquelarres. Sintió un miedo espantoso, bajó la mirada, rezó todas las oraciones que recordaba y corrió sin descanso hasta salir del camino. Su hermana había dejado de llorar, parecía desmayada. Columba redobló el paso llorando y maldiciendo a las brujas. Llegó a su casa espantadísima, bajó a su hermana, y al abrir el rebozo la encontró sin vida, con las manitas arañadas y dobladas, la cara ensangrentada y el cuello cortado de una forma extraña. Toda la familia se quedó horrorizada. Dicen que Columba enloqueció aquella noche, que su cordura se la llevaron los primeros rayos del sol. Las historias de las ancianas no deben tomarse a la ligera, pues la oscuridad esconde secretos infinitos que no podemos imaginar siquiera. Las brujas pueden existir incluso en aquellos lugares
donde no creemos encontrarlas. Son tan viles que sus almas pueden llenarnos de horror y soledad ahí mismo, en los lugares que siempre creímos seguros y salvos, como refugio de nuestra cordura. Mi compadre difunto. Una de las experiencias más extrañas que he vivido, me relata un contador público de nombre César, me ocurrió en los años 80. Yo tenía un compadre de nombre Felipe, a quien conocí cuando estudiábamos la preparatoria. Nos llevábamos tan bien que nos decíamos compadre, aunque en realidad no lo éramos. Cuando salí de la universidad y comencé a trabajar en forma, nos llegamos a distanciar un poco. Pero no por alguna pelea, simplemente por falta de tiempo. El caso es que una vez fui a ver a unos clientes a una empresa que quedaba cerca de su casa, allá por el centro, y pasé a saludarlo. Toqué a su puerta y todo lucía normal, aunque tardó en salir a abrirme. Estuvimos platicando amenamente, incluso tomamos cervezas que ahí tenía. Nada extraño vi o sentí en ese momento, solo que 2 días después que regresé, porque quedé de llevarle unas fotos de cuando íbamos en la prepa, me enteré por uno de sus vecinos que él había fallecido 2 meses atrás. No sé si regresé en el tiempo o qué fue lo que pasó, pero también estoy seguro que no lo soñé, tampoco lo aluciné. Fue algo que yo viví.